Tenemos ya en nuestro estudio al economista José Sojo. Bienvenido a Venezolana de Televisión. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes hoy en la tarde. Con estas acciones que se están tomando, direccionadas todos los esfuerzos a la recuperación, a la reconstrucción, luego de la afectación que tuvo nuestra nación tras el doblete sísmico que impactó el 24 de junio, ¿cuál es el principal desafío en el ámbito económico que tiene el país? Sí, mira, precisamente como la presidenta Delcy Rodríguez acaba de expresar, el sistema económico tenemos que verlo como una totalidad, pero sin duda que activar los motores de la economía, porque es lo que va a garantizar el crecimiento económico, es fundamental, y dentro de ellos, por supuesto, hay áreas fundamentales. Nosotros, siendo un país exportador de petróleo, y nuestra industria petrolera, petroquímica, de gas, es fundamental para el crecimiento económico en el que estamos ya andando desde hace 20 trimestres. Pero yo creo que quisiera enfatizar un aspecto, ¿no? Ante esta lamentable tragedia, pues que padecieron 7 estados de Venezuela, incluyendo más dramáticamente, más trágicamente el estado La Guaira y también Caracas y las zonas costeras de nuestro país. En medio de esta circunstancia, por supuesto, focalizarnos primero en lo que se está haciendo en este momento, ¿verdad? La recuperación emocional, física, y garantizarle seguridad y confianza a las personas que fueron directamente afectadas por el terremoto. Luego venimos a una fase de movernos hacia una normalización de la vida. Y en esa normalización de la vida, creo que para ellos es muy importante sentir un poco ese apoyo que le garantiza seguridad en rehacer su vida. Y esa seguridad de hacer su vida está por los planes que se están anunciando para reconstrucción o construcción de nuevas viviendas, dando prioridad a que estas viviendas serán habitadas por los que perdieron su casa, y también el retorno a la normalidad de la vida de ellos, que significa garantizar que su ambiente de vida, su ambiente de trabajo, su ambiente social se restablezca. Nosotros tuvimos la experiencia lamentable de 1999, ahora en esta nueva situación hay incluso personas que estuvieron en aquellas circunstancias y ahora de nuevo la viven, pero sabemos que vamos a salir adelante. Y me sorprende, no diría sorprenderme, pero realmente es impresionante cómo se ha generado una capacidad de organización y logística tan rápido, porque esto no es algo que está planificado ni estás preparado para ello. Aunque exista gente formada y capacitada para enfrentar contingencias, la dimensión de lo que nos tocó vivir es demasiado grande, desbordó todas las capacidades. Y ustedes estaban mostrando en este momento en los videos la organización logística para distribuir las ayudas, ya la organización que hay en casi 100 lugares donde están organizados para estar temporalmente por unos meses hasta que termine el periodo de vacaciones, las familias afectadas. Pero como les decía al principio, volver a la normalidad significa normalizar la vida, normalizar la actividad productiva y seguir en nuestro camino de crecimiento económico. ¿Cómo sería el enfoque de ese crecimiento económico en zonas como La Guaira, por ejemplo? Tomando en cuenta que La Guaira también entra dentro del motor turismo, que es uno de los motores económicos que se ha impactado, y que la cotidianidad para poder ingresar, por ejemplo, a esos trabajos de esos comercios que también lamentablemente fueron golpeados, va a ser un poquito más complicado. ¿Cómo deberían engranarse incluso los estados que no sufrieron de primer impacto estos terremotos para poder fortalecer estas áreas? Sí, mira, ya hemos visto cómo se están haciendo los trabajos para rehabilitar el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que el aeropuerto no solamente es una vía de ingreso y salida del país, sino además es una actividad de servicio muy importante para la gente que vive en la región, en el estado de La Guaira. También las actividades del puerto, que se normalicen. En este momento, por ejemplo, muchas actividades comerciales están paralizadas dentro de la región, y aunque algunas áreas no sufrieron afectación física por el terremoto, en este momento tienen afectación en el funcionamiento normal de su economía. Y justamente
atender esas posibilidades de progresivamente ir normalizando la actividad del puerto, del aeropuerto, las actividades comerciales en la zona, para que progresivamente las familias vayan entrando en un proceso de normalización. Pero sabemos que las personas que perdieron sus viviendas, por ejemplo, eso va a tomar más tiempo, pero significa, y se ve claro, que existe un plan de reconstrucción. Y en este momento para mí es fundamental también avanzar con mucha rapidez en asegurar el soporte financiero para llevar esos planes adelante. Sin improvisación. Y sabemos además que, aunque hemos hablado de este tema anteriormente, Venezuela tiene recursos que a consecuencia de las sanciones económicas están congelados en distintos bancos de los Estados Unidos, de Europa, e incluso en el Fondo Monetario Internacional. Hemos dicho, hace más de un mes acá estuvimos en un programa, conversamos sobre el uso de los derechos especiales de giro, que tenemos casi 5.000 millones de dólares, que inicialmente era para atender la emergencia de la pandemia, pero que nunca fueron entregados en aquella oportunidad a Venezuela, y que en este momento serían de gran utilidad para atender los distintos programas de recuperación de la economía regional de Vargas, pero también tenemos que entender que esto hay que llevarlo en forma nacional. ¿En forma nacional en qué sentido? En que el crecimiento económico en el que nosotros venimos transitando continúe, que por supuesto que hay un impacto negativo transitorio que estamos viviendo en este momento a partir del 24 de junio, pero bueno, que sea lo más corto posible y que el restablecimiento de la normalidad económica afortunadamente será muy fácil en el sentido de que nuestra industria petrolera, nuestra industria minera y nuestras exportaciones no tradicionales no son afectadas en gran medida. Quizás un poco el proceso de puerto, ¿no?, de entradas y salidas, se afectó por un tiempo, pero en realidad la capacidad productiva se mantiene inalterada. Por lo tanto, volver a la normalidad económica es un proceso relativamente fácil. El sector financiero trabaja fundamentalmente con el factor confianza. Y en la medida en que existan los mecanismos transparentes para el uso de esos recursos, para el destino de ellos, eso va a generar confianza. Y hay algo muy importante que él destaca. La producción petrolera no se afecta por lo que ha sucedido y la producción de otros bienes exportables no se ha afectado, de manera que nuestros ingresos en divisas continúan fluyendo con normalidad. Además, tengamos en cuenta que a consecuencia de la situación internacional, el precio del petróleo en los últimos meses estuvo bastante elevado, por lo tanto, los ingresos que tengamos en los próximos 2 meses, que normalmente se recibe recursos con retardo del momento de la venta, va a ser bastante elevado. Y volver a la normalidad con una combinación de que posiblemente el precio del petróleo haya bajado un poco, pero también la producción sube otro poco, yo creo que eso va a mantener un flujo de ingresos de divisas suficientemente, no digamos que sean elevados, porque estamos claros que nuestra normalidad sería producir 2,7 o 3 millones de barriles diarios, pero sí estamos produciendo más que lo que producíamos el año pasado. Sí estamos recibiendo más ingresos porque el precio del petróleo es más elevado y también por el hecho de que el petróleo no se está vendiendo con descuento, hay un tercer factor pues, que implica un incremento de nuestros ingresos en divisas en los meses venideros. Entonces, desde el punto de vista económico, podemos ser optimistas de que estamos en el camino adecuado para la recuperación, pero tenemos que resolver un par de problemas reales que tenemos allí, ¿no? Es el tema cambiario, es el tema de la inflación, y precisamente en la medida que nosotros podamos tener acceso a nuestros recursos internacionales por medio del levantamiento de las sanciones, eso significaría poder contar con nuestras reservas internacionales por parte del Banco Central de Venezuela y desde el Banco Central de Venezuela poder contar con los mecanismos que le dan estabilidad a la moneda. La confianza existe en un país cuando el país tiene sus reservas internacionales a la mano y puede tomar sus propias decisiones
justamente para enfrentar las variaciones cíclicas de demanda de divisa. Es el problema que nosotros realmente hemos tenido en los últimos meses, incluyendo los últimos meses del año pasado, ¿no? Que en lo que la demanda de divisa aumenta por no tener a mano el flujo de divisas necesarias para enfrentar esa demanda, el precio sube de manera rápida. En la medida en que tengamos control de nuestra reserva, también podemos alimentar la estabilidad macroeconómica de nuestro país. En primer lugar, como lo dijo la presidenta, son recursos nuestros, los tenemos, están allí, no es ni siquiera un financiamiento. Lo que no niega que nosotros también podemos hacer uso de mecanismos de financiamiento en circunstancias de situaciones de desastres naturales, como lo hacen todos los países del mundo. Cuando el terremoto de Chile, por ejemplo, Chile accedió a ese tipo de mecanismos en los distintos organismos multilaterales. Recordemos también que nosotros somos miembros del Banco Interamericano de Desarrollo, del cual también se puede hacer uso de mecanismos de financiamiento de estos distintos programas para la reconstrucción del país. La CAF, que tiene su sede en Caracas, también tiene mecanismos que pueden permitir, por ejemplo, para los planes de vivienda ya está anunciado, ¿no?, que por medio de la CAF se va a establecer un fondo para financiar programas de construcción de vivienda. Y, por supuesto, a través del mecanismo del Banco Mundial. Recordemos también que nosotros tenemos la necesidad en este momento, que es perentoria, de recuperar nuestro sector eléctrico. Y por eso les decía que es un tema que hay que verlo en la totalidad del país, porque en la medida en que el sector eléctrico nacional se recupere, todos los sectores de los 10 motores productivos tienen posibilidades de crecer. Sabemos en este momento que el racionamiento eléctrico en algunos estados disminuye durante varias horas la actividad comercial, afecta los costos de quienes realizan distintas actividades de servicio, pues en la forma en que se recupere por completo el sector eléctrico, toda la economía va a ser beneficiada en forma positiva. En este momento, uno de los sectores donde es más rentable hacer una inversión en Venezuela es en electricidad. Y en la medida en que la economía venezolana crezca, también el CNA podrá recaudar más recursos y por lo tanto podrá haber ahorro disponible para ser utilizado en las prioridades, entre ellas la recuperación de las zonas afectadas por el terremoto. Usted está hablando de la CAF y es importante, interesante, además la presidenta también lo decía, que sea la CAF, digamos, el ente que administrará el fondo que ella misma se solicitó, se abriera a través de esta institución desde el punto de vista internacional, incluso financiero, ella lo dijo, para garantizar que no pase por el burocratismo, sino que, digamos, pues sea auditable todos los recursos, no solamente los propios y los que se generen a través del Fondo Monetario Internacional, de este fondo que ya conversábamos y que ella misma hacía referencia en el sonido anterior, sino también lo que se pueda garantizar desde la CAF. ¿Tiene algún impacto económico desde este aspecto que sea un organismo como la CAF quien vaya a regular y administrar los recursos? De alguna manera genera ese factor confianza de que los recursos están utilizados o se van a ejecutar por medio de una institución financiera que cuenta con mecanismos financieros para hacer los desembolsos y monitorear el uso adecuado de esos recursos. Muchos de los proyectos, cuando Venezuela acude a programas de financiamiento, por ejemplo, cuando en una oportunidad lo hizo con el Banco Interamericano de Desarrollo para desarrollar obras relacionadas al sistema de orquestas infantiles y juveniles, ellos son los que monitorean el proceso de ejecución del proyecto. Ellos no te entregan un saco de dinero para que hagas todo, sino que ellos van precisamente utilizando su personal, utilizando su mecanismo para ir llevando el proyecto en su ejecución. Por lo tanto, eso da transparencia del uso de los recursos y no hay duda sobre el destino de ellos. Con respecto a lo que se conversaba de que Venezuela, a pesar de la situación en la que se encuentra, sigue avanzando o sigue mostrando índices de crecimiento en diferentes ámbitos, es producto de, bueno, todo lo que se venía haciendo
anterior a este desastre natural que lamentablemente tenemos que transitar como nación, pero que se venían haciendo esfuerzos, se venía fortaleciendo la relación con Venezuela con diferentes organismos multilaterales en el ámbito financiero y que, bueno, puede permitir esto generar condiciones para tener los recursos y tener como una economía más robusta que se ponga al servicio de la situación. Sí, fíjate, prácticamente todo lo logrado es sin apoyo de organismos financieros internacionales. Tenemos meses hablando de ello, se ha avanzado, pero no han pasado a la fase de entregar recursos. Ahora yo creo que en estas circunstancias debe hacerse con mucha rapidez para que el impacto comience a sentirse lo antes posible. Ustedes comentaron también el caso del oro que tenemos en Inglaterra. Allí hay distintas personas que estiman el valor de lo que tenemos allí, pero al menos son 4.500 millones de dólares en oro, lo cual no lo vas a poder utilizar de manera directa para ejecutar gasto, pero tú puedes usar el oro como un mecanismo para apalancar financiamiento, para usarlo como respaldo no solo de la banca multilateral, sino también de la banca privada. Yo creo que es importante. Hay un documento, por cierto, firmado por creo que fueron 113 economistas de distintas universidades prestigiosas. Yo estuve viendo los nombres. Ahí hay profesores del MIT, profesores de Boston, de Harvard, de la Universidad de Denver. También hay personas de distintas, digamos, inclinaciones ideológicas y políticas, pues, lo cual rompe con aquella crítica que están haciendo algunos de que todos son economistas de izquierda. No, creo que es la sensatez, porque esto es un tema humano. Lo que estamos viviendo en este momento en Venezuela es un problema, es un asunto de humanidad. Y así como 31 países enviaron rescatistas a Venezuela y son países de distintas ideologías, yo creo que estos economistas, con sus distintos enfoques, están convencidos de que las sanciones económicas contra Venezuela afectan a la población en su totalidad. No va dirigida solo a un sector político o a dirigentes políticos o a representantes de cargo, sino que afecta a toda la sociedad en su totalidad. Y la población está más consciente que nunca de esa realidad en este momento. Entonces, que nosotros podamos disponer, hacer uso de nuestro oro, porque ese oro es nuestro, no es prestado, no es un oro del reino de Inglaterra. Que podamos hacer uso de ello permitiría también a que podamos acceder a recursos financieros con más rapidez para recuperar las zonas afectadas y para recuperar nuestra economía en general. Hablamos de esa humanidad que usted hace referencia, que quizás también está suscrito en este documento de los 113 economistas, de quienes vinieron a Venezuela a ayudarnos, pero falta también la voluntad, quizás política, para que se dé esos frutos de poder usar Venezuela sus recursos. Sí, bueno, yo soy optimista en esa materia. Hemos visto las reuniones que ha sostenido nuestra presidenta, distintos representantes del gobierno cuando han visitado estos organismos financieros internacionales, y todo parece indicar que las condiciones están dadas para que sea así y para que este momento, ante esta circunstancia tan difícil que estamos viviendo, más sectores estén de acuerdo en que tengamos el acceso a nuestros propios recursos para financiar nuestro crecimiento y nuestro desarrollo económico. Sí, y además yo creo que ellos han dado algunas señales en los días recientes. Vimos que hay una donación aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Hay también iniciativas de la Corporación Andina de Fomento que estuvo presente visitando las zonas afectadas del estado de La Guaira. No tengo la menor duda de que hay, digamos, una voluntad política en este momento. Pero sí es importante que sea rápido. Que no, vamos a usar un término coloquial, que no nos mareen como lo hicieron en los meses pasados, porque hemos escuchado que vamos a recibir nuestros recursos, ha habido reuniones, pero han pasado meses y no se ha visto hechos concretos, ¿no? Podemos entender un poco que hay procesos administrativos que toman tiempo, pero esperamos que hagan todo lo posible ahora para que esos procesos se aceleren. Bueno, incluso producto de
la flexibilización de algunas de estas sanciones es que algunas empresas han podido participar en Venezuela en el apoyo que se necesita actualmente para la reconstrucción de nuestro país. Sé que los números, es complicado vislumbrarlo, pero tomando en consideración que existe esa voluntad política por parte de quienes deben entregar los recursos de Venezuela en el Fondo Monetario Internacional, de lo que se está solicitando, el tema de los giros, ¿cómo se vislumbraría estos próximos 6 meses de reconstrucción en el país desde el punto de vista económico? Sí, no, yo pienso que en primer lugar la economía va a crecer más en los próximos 2 trimestres, ¿no? Las estimaciones que hacía la CEPAL de 6,5 de crecimiento anual. ¿Se mantendría? Yo creo que se puede mantener, incluso nosotros habíamos estimado que el crecimiento iba a ser mayor a eso. No dudamos pues que hay un efecto momentáneo que quizás no se va a reflejar en una caída, pero sí hay un impacto, sobre todo porque se dio a finales del mes de junio, ya terminando el segundo trimestre, el crecimiento del trimestre es casi el mismo. Y a principio del tercero, pero los próximos meses vamos a tener una absoluta normalidad económica en todas las otras áreas, como les señalaba. Las áreas exportadoras de la economía no han sido afectadas. Y hablando en términos del plan en sí, por supuesto hay que pensar en periodos más largos, ¿no? No solamente para los próximos 6 meses. En 6 meses, por supuesto, hay prioridades importantes que atender. El plan de la construcción de vivienda quizás no sea en 6 meses, pueda tomar más tiempo, pero progresivamente, en la medida que se van reparando las viviendas que se están reparando en este momento y construyendo nueva vivienda, comienza a atenderse esta necesidad de la población afectada directamente por el terremoto. Y en general, para la economía venezolana, esperamos terminar con un año 2026 con una tasa de crecimiento importante. Tenemos un desafío real en este momento. Tenemos una inflación que todavía no hemos logrado liquidarla. Tenemos una devaluación mensual que mantiene una tasa elevada y se aceleró a partir del 24 de junio. Yo creo que en el mediano plazo, en la medida en que nosotros recibamos nuestros recursos por concepto de las exportaciones petroleras, podemos estabilizar el tipo de cambio, pero también en la medida en que tengamos acceso a todo nuestro recurso financiero por el levantamiento de las llamadas sanciones económicas contra Venezuela. Es la cooperación internacional que estamos recibiendo de distintos países de la región y de distintos países del mundo. Hemos visto en los últimos días cómo funcionarios de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores han estado recibiendo donaciones de muchísimos países. Hace un par de días vimos que llegaron unas ambulancias de Portugal y varios equipos de salud y medicamentos. Y también vimos en el caso particular de países donde yo ejercí funciones diplomáticas. Yo fui embajador en Noruega, en Argelia y en Rumanía. Y esos 3 países están en la lista de muchísimos países que han aportado ayuda en este momento muy importante. Creo que es importante que agradezcamos a todos ellos el apoyo que nos están brindando en este momento. Y en el ámbito económico internacional, bueno, la inserción nuestra, no solo por medio de la exportación de petróleo, sino de distintos productos no petroleros, que ha crecido muchísimo en los últimos años, es vital también para continuar dentro de un plan no solo de crecimiento, sino también de diversificación de nuestra economía. En la medida en que diversifiquemos nuestras exportaciones, vamos a ser un poco menos dependientes del petróleo. Yo no soy de los que dicen que tenemos que salir del petróleo, no, nosotros somos un país petrolero, tenemos la reserva. Es una fortaleza que tenemos, claro. Es la reserva petrolera más grande del mundo. Pero también tenemos que aprender de otros países que han logrado diversificar su economía a pesar de tener petróleo. En el caso particular, por ejemplo, países donde estuve, en el caso de Noruega, que es un importante exportador de petróleo y de gas, ellos han hecho grandes esfuerzos en hacer un uso adecuado de esos recursos naturales y han desarrollado una diversidad de otros sectores de su economía, de manera que a pesar de que su fuente principal de ingreso es esta, de recursos naturales, ahorran una importante porción
del ingreso petrolero y su economía no depende únicamente del petróleo. Igual el caso de Holanda, por ejemplo, se hablaba de este fenómeno como la enfermedad holandesa. Resulta que Holanda se curó del mal porque logró diversificar la economía. Y el caso de Argelia es un país interesante porque es muy parecido a nosotros. Somos un país de un nivel de ingreso medio, somos países que tienen grandes reservas de petróleo y de gas, y los ingresos fundamentalmente vienen de esos sectores. Vemos cómo en los últimos años ellos están desarrollando esfuerzos muy positivos para diversificar su economía. Yo creo que tenemos que aprender de los que lo han hecho bien, también aprender de las malas experiencias para no repetir las malas experiencias, pero sin duda el camino al progreso depende del uso adecuado de nuestros recursos naturales y depende cómo convertimos esos recursos naturales en capital para desarrollar otras actividades de la economía nacional y ser cada vez menos dependiente de nuestra principal fortaleza, que es el petróleo. Claramente un consenso, en primer lugar, en el ámbito académico, porque están de acuerdo en que las sanciones perjudican al país entero en su totalidad, que la deuda, cuando las deudas son muy elevadas, se convierte en un obstáculo para el crecimiento y que hay que sincerar nuestra deuda externa, cancelar parte de ella, como dice allí. Es decir, las empresas pueden y deben aceptar como pérdida al menos parte de esas deudas y renegociar en condiciones en la cual el país pueda cumplir con el pago de la misma. Incluso cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, a Alemania no la ahorcaron con el pago de la deuda. Aparte de que le aliviaron la deuda, tuvo acceso a un fondo de financiamiento para la recuperación económica. Y eso no solamente produjo el crecimiento económico de Alemania, sino que entráramos en un largo periodo de paz. Este grupo de economistas, como te comentaba, yo conozco varios de ellos, pues particularmente los mencionados allí están entre los que conozco. El economista Jeffrey Sachs, una persona que ha ocupado posiciones importantes en las Naciones Unidas y precisamente ha trabajado en programas de reconstrucción de países después de desastres. Es decir, que tiene el conocimiento específico de la situación venezolana. Y para mí es un intelectual excepcional, además de economista. Es un hombre sumamente inteligente. Cuando él era muy joven, él fue el que hizo la estabilización macroeconómica de Bolivia. Creo que tenía alrededor de 30, 31 años de edad cuando eso. Y ha tenido una trayectoria como profesional extraordinaria y ha sido siempre partidario de que el levantamiento de las sanciones en Venezuela ayudará a la recuperación de Venezuela. Ahora, en medio de esta situación del terremoto que hemos vivido, ahora más que nunca es indispensable. Y como tú señalabas, pues hay personas de distintas tendencias políticas, lo que indica que realmente está también el factor humano, está el factor de pensar en la gente, de pensar en la humanidad, y ya llegó el tiempo de que distintos sectores que han utilizado las sanciones como un arma política ya dejen de hacerlo, porque se trata de que se recupere el país con sus propios recursos. Venezuela, a la larga, cuenta con los recursos naturales adecuados y suficientes que le permitirán montarse en un camino de crecimiento económico a largo plazo. La cooperación que recibimos en este momento de distintos países del mundo, todos los venezolanos la agradecen y es necesaria. Y a partir de ahora, yo soy sumamente optimista de que entramos en una fase de recuperación no solo de nuestra economía, sino en primer lugar, pues, de recuperar a la población de las zonas afectadas, a atender de manera integral sus prioridades de salud, tanto física como mental, y acompañarlos a lograr una recuperación propia y autonomía propia cuando puedan volver a sus actividades laborales y salir adelante con el apoyo de todos los venezolanos, pero con el esfuerzo propio, que no tenemos la menor duda de que va a ser así. Un comentario que hace el señor James Galbraith,
que dice que las sanciones económicas afectan la estabilidad a largo plazo de las economías, no solamente del país afectado, sino de los otros. Fíjate el solo hecho que lo han comentado diferentes expertos en la materia. Cuando hay sanciones económicas, no todo el daño lo recibe el país sancionado. Eso es como romper el espejo. El daño lo recibe también la otra parte. En el caso nuestro, como somos una economía relativamente pequeña, cuando el que nos sanciona se hacía daño a sí mismo, afectaba fundamentalmente la economía de Texas, que es una economía petrolera. Afectaba las refinerías que utilizaban el petróleo venezolano. Y de la misma manera, cuando vino una situación más crítica internacional, el hecho de que Venezuela, en vez de estar produciendo 3 millones de barriles de petróleo, esté produciendo 800.000 barriles de petróleo, está afectando a toda la economía global, porque al mercado le hace falta esos 2.200.000 barriles de petróleo que Venezuela podría estar suministrando en ese momento de crisis. Ahora, otro aspecto que quiero ponerlo, digamos, como un ejemplo, como un símil, para que se entienda el daño que hacen las sanciones económicas sobre la población en general, que sobre todo las sanciones financieras, es prácticamente como a un cuerpo humano o a un mamífero paralizarle la circulación sanguínea. Es decir, la circulación de los capitales, de los recursos financieros, es algo normal para el funcionamiento normal de una economía. Cuando tú paralizas, colocas un torniquete o aplasta el cuerpo de la persona en una parte de su cuerpo y no circula la sangre, genera un shock en ese cuerpo. Bueno, eso fue lo que pasó en nuestra economía. En macroeconomía se llama esto un colapso macroeconómico. La macroeconomía venezolana colapsó entre el año 2014 y 2020. Esto lo desarrolló muy bien el señor Jeffrey Sachs en su trabajo y el señor Mark Weisbrot, que mencionas aquí también. Uno de los integrantes de esta iniciativa. Que firmaron acá. Mark Weisbrot es del organismo llamado CERP, Center for Economic Policy Research, que tiene sede en Washington. Ellos hicieron un trabajo que mostraba el impacto en la salud de la población venezolana de no contar con los recursos financieros para financiar la salud. E hicieron una regresión econométrica que mostraba que estimaban que alrededor de 50.000 vidas se perdieron en el año que ellos hicieron ese estudio. No recuerdo si fue exactamente 2017 o 2018. Entonces, sin duda que las sanciones económicas perjudican enormemente al país sancionado, pero también afecta a la economía de los otros países. Y tenemos que entender esto, los venezolanos, todos. Yo creo que podemos también, así como los economistas hicieron un consenso, nosotros también podemos hacer un consenso, que indistintamente de la postura política, podemos estar de acuerdo en que nos levanten las sanciones para que toda la población venezolana se encuentre en mejor situación, para que nuestra economía pueda crecer y salgamos del nivel de PIB que tuvimos en el año 2020, que te decía que era la cuarta parte, y recuperemos plenamente nuestro PIB inicial y sigamos una senda de crecimiento económico a largo plazo que nos beneficie a todos, porque al final de cuentas es toda la población venezolana la que tiene que salir adelante. Sí, además que el factor confianza es fundamental. Y el hecho de que solo existan licencias temporales no permite restablecer en los inversionistas internacionales la confianza a plenitud. Correcto. El hecho de que se tenga un compromiso de largo plazo, ya se levantan las sanciones y Venezuela puede volver a la normalidad, las inversiones extranjeras en cualquiera de las áreas pueden fluir con absoluta normalidad. Y que el sistema financiero se normalice para todos los aspectos de la vida cotidiana venezolana. Que podamos tener acceso a un financiamiento para adquirir un vehículo, para adquirir una vivienda, a tasas normales, no a tasas exorbitantemente elevadas como las que de alguna manera existen en estos momentos. En gran medida no existe el mercado financiero y donde existe a costos muy elevados. Para poder generar esa confianza, y usted también hablaba de la confianza que se genera con la participación de la CAF,
¿Es posible que a través de la CAF estas mismas organizaciones o estas mismas empresas internacionales puedan generar algún tipo de acercamiento sin ese miedo a ser sancionados ellos por acercarse a Venezuela? Sí, incluso además el hecho de que, por ejemplo, para la construcción de vivienda hay países, hay gobiernos que están haciendo donaciones. Y también correcto. hay instituciones privadas que pueden hacer lo mismo. ¿Pero lo hacen a través de la CAF o lo pueden hacer directamente al gobierno? Está planteado que lo haga a través de colocar ese dinero para que lo administre la CAF. Es decir, la persona, por ejemplo, una institución bancaria de Suecia, de Dinamarca, de Alemania, que está dispuesta a hacer una donación, lo hace por medio de la CAF, va a ir directamente a beneficiar a la población venezolana afectada por el terremoto. Pero hay la confianza de que esta institución conjuntamente, eso no quiere decir que ellos van a reemplazar el papel del Estado venezolano, no, conjuntamente con el Estado venezolano van a llevar a cabo su monitoreo de los planes de financiamiento que ellos van a llevar adelante. Hay una coordinación entre la CAF y el gobierno Y en general nacional. en el sistema financiero internacional siempre es así, hay una coordinación. Por ejemplo, mira, cuando nosotros hacemos una exportación de un bien, nos piden una carta de crédito en el país a donde se va a llevar la mercancía. Esa carta de crédito es una especie de sello de seguridad o de confianza que otorga un banco que si la persona que debe pagar la compra no lo hace en tal fecha, ellos cumplen con ese pago. O sea, eso le da confianza a todo el sistema, da seguridad. De alguna forma ellos están haciendo el papel como de seguro para que exista mayor confianza incluso en decidir hacer una donación importante de recursos financieros para la construcción de vivienda. Bueno, en primer lugar, veníamos ya de 20 trimestres consecutivos de crecimiento y en el segundo trimestre del año es claro que a pesar de la situación del terremoto, en la última semana del trimestre vamos a tener una tasa de crecimiento con seguridad positiva, que eso normalmente se publica alrededor de 45 días después del trimestre. También venimos claramente dentro de un plan de inversiones. Normalmente las inversiones reflejan sus resultados trimestres después y se espera que el tercer y cuarto trimestre sean de crecimientos muy positivos. Y como les señalaba al principio, nuestras principales actividades de exportación afortunadamente no fueron afectadas por el terremoto. Nuestra producción de petróleo, nuestros acuerdos en materia de gas, nuestra producción de gas, se inició la primera exportación, la primera molécula de gas se llevó en un primer barco. Eso sigue adelante con normalidad. Y las exportaciones distintas, las del petróleo, que han crecido significativamente, también están dentro de su curso. Entonces nosotros podemos confiar en que la economía va a crecer en lo que resta del año e incluso a años posteriores. Pero sí es realmente importante en este momento que logremos enfrentar el tema inflacionario y el tema de la devaluación de la moneda. El ruido, la incertidumbre, la duda que genera el momento del terremoto hizo que el tipo de cambio se deslizara durante las últimas tres, casi 4 semanas. Pero creo que es importante tomar acciones de parte del Banco Central para controlar esa situación, por supuesto, en la medida en que vamos recibiendo más divisas de nuestras exportaciones que crecieron en los últimos meses. Eso va a tener... Y se mantiene el crecimiento. Se mantiene el crecimiento, el crecimiento de los recursos en divisa que vamos recibiendo. Por lo tanto, eso puede, de alguna manera, contrarrestar pues, el impacto de ese crecimiento de demanda de divisa. Pero hay que atacar el factor psicológico, pues el factor de inseguridad, de temor, de expectativa de que los precios van a subir. En la medida en que logremos derrotar la inflación y podamos estabilizar los precios a una tasa de inflación que nosotros históricamente tuvimos un periodo de inflaciones altas pero estables.
Es decir, inflaciones que estaban alrededor de 30-35%, pero fueron varios años en esas tasas. Eso significa una tasa promedio entre 2 y 2.3. Que sigue siendo una inflación alta. Sigue siendo alta, pero era estable. Y pudimos crecer con inflación en esos niveles. Eso, por ejemplo, entre los años 2004 y 2009. La economía creció muchísimo, pero la inflación fue alta, pero más o menos estable. Ahora, lo ideal sería tener inflación de un dígito. Claro. Lo ideal sería incluso tener inflación tan baja que el tipo de cambio pueda mantenerse estable y que la población pueda tener absoluta confianza de que no tiene que salir corriendo a comprar dólares para preservar el valor de su riqueza. ¿Qué papel juega el sector privado en el marco de esta cotidianidad que vamos a ir adquiriendo paulatinamente? Por un lado está la recuperación de Venezuela, que eso sigue su curso, por supuesto. Por otro lado, como usted lo ha dicho, el tema de los motores o la activación misma de nuestra economía, que no sufrió grandes daños y por ende se mantiene la cotidianidad. Y eso se le suma también a la inversión del sector empresarial venezolano, tanto nacional como extranjero, que también inyectan ese aparato económico. ¿Qué papel juega fundamentalmente para el control inflacionario? La mayoría de las exportaciones no petroleras son privadas, la gran mayoría de ellas. Y el crecimiento económico de la economía interna también. En su totalidad, la producción privada puede estar alrededor de 75 a 80%. Es decir, que es fundamental la coordinación entre el sector público, las cámaras empresariales, que viene sucediendo en los últimos años. Pues ha habido, por ejemplo, en la misma política de ajustes salariales, cuando nos sentamos en la mesa, el sector privado, los trabajadores y el gobierno, se puede alcanzar acuerdos para beneficio de todos los sectores de la población venezolana, porque el sector privado sabe que si la situación salarial de la población no mejora en medio de un crecimiento económico, no tienen a quién venderle sus mercancías. Es decir, la recuperación económica tiene que repartirse en todos los sectores de la sociedad y no quedarse solamente en quienes generan un beneficio económico. Y de esta manera, pues coordinando política, coordinando estrategia de crecimiento a largo plazo, podemos tener un crecimiento económico sostenido porque las exportaciones petroleras van a seguir creciendo en los próximos 4, 5 años hasta alcanzar un nivel normal de nuestro mercado petrolero. ¿La agricultura? La agricultura ha mostrado signos muy importantes. No solamente ha crecido para satisfacer las demandas internas, sino también se están exportando productos agrícolas, lo que indica además que se está produciendo de una manera competitiva, porque si nuestro producto lo podemos colocar afuera, significa que podemos competir con otros productores internacionales en la producción de esos bienes. Por ejemplo, en el mercado de café, de cacao, de frutas tropicales, Venezuela ha estado entrando en mercados internacionales en los últimos años. Con respecto a los sectores que están involucrados en este proceso de reconstrucción, en días pasados conversábamos con sectores económicos involucrados en el sector de la construcción y nos decían que tienen suficiente fortaleza para avanzar, para asumir todas las tareas, todas las responsabilidades que amerita todo este proceso de recuperación de las infraestructuras. ¿Cómo está Venezuela en el sector de la construcción? Y además, digamos, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel de personal calificado. El personal de la construcción a todos los niveles de Venezuela es muy calificado. De hecho, muestra de ello es que los venezolanos que se han ido a otras latitudes son contratados a trabajar en las industrias de construcción de otros países porque precisamente tenemos personal calificado en todos los niveles. Nuestras universidades, por ejemplo, han formado ingenieros civiles, han formado arquitectos de muy buen nivel, cuyo estándar profesional compite con las mejores universidades del mundo. O sea que nosotros tenemos el sector construcción, ahora visto como industria, más nuestra mano de obra del sector construcción, tiene la capacidad de enfrentar esta situación de desafío de alto crecimiento del sector construcción. Hay algo que es muy importante en la economía.
el sector construcción, además de ser un empleador importante, su efecto en el resto de la economía es tremendo. Eso es lo que llaman el efecto multiplicador de la economía. Es decir, cuando se está construyendo, cuando gente está recibiendo salario, ellos consumen bienes de consumo masivo, alimentos, bienes de primera necesidad, la diversidad, digamos, de la canasta básica y de los bienes que no son tan básicos, pero que son necesarios para la vida. Se retroalimenta, digamos. Se retroalimenta y afecta, genera crecimiento en otros sectores de la economía.